Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hola, amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses con la maestra Vilma Naranjo. ¿Cómo está, maestra? Pues muy bien, muchas gracias. Y aquí, que la gente extraña que saludes a varios países, entonces por lo menos saluda a unos poquitos y ya rapidito. Es que le digo que decían que... Pero te lo están pidiendo y dicen que al cliente lo que pida, así que como nosotros estamos para lo que la persona quiere, ¿Qué le parece usted cumpla. si la próxima? Para que ya me agarre sin pena ahora. Sin pena, bueno, entonces ahí pongan en los comentarios, Doc, aliviánese, ya, la chispa otra vez. Así que, pues como yo quería que nos divirtiéramos un ratito y no quisiste, te voy a tener que hablar de temas muy feos. Y pues regresamos a lo mismo de siempre. Pero es curioso porque tanto hablamos de si los gobiernos, si las fiscalías, si muchos servidores públicos no hacen bien su trabajo, y no estamos hablando de México, de muchas partes del mundo, pero creo que donde más está habiendo crisis y donde si el cambio no empieza por las familias, Sí. es que de verdad, ¿te acuerdas que yo te hablaba de este caso que vamos a hablar y te dije que el infierno ya se había desatado y tú me dijiste sí, ya? Sí, porque cada vez está más... Mire, hay un problema de múltiples factores. La cuestión de las adicciones, las y los jóvenes que cada vez pues son más violentos por el consumo de estas adicciones, la ausencia de la mamá, del papá, el, la deserción escolar y sobre todo las redes sociales que a veces en la cuestión negativa fomentan la violencia, así como ciertas letras de canciones, pues es un caldo de cultivo que a la larga vamos a pagar todos. Entonces, el hecho de un joven que no tenga, pues prácticamente un control también de sus emociones y sobre todo sea adicto a algo, es una bomba de tiempo para la familia. Sobre todo, maestra, si es una familia de gente que ya tiene más años. Es decir, hay algo que se llama la violencia en el adulto mayor. Ujú. Uno de los factores de riesgo para la violencia en el adulto mayor es contar con ciertas discapacidades. Entonces, lamentablemente es un tema que no se ve mucho por el grado de atrocidad que es observar tanto a abuelitas como abuelitos lesionados de muerte de un mecanismo brutal como puede ser arma blanca, arma de fuego, sobre todo la de fuego no tanto, pero arma blanca y elementos contusos, sí es común, pero luego no salen a la luz del día o sobre todo no se dan a conocer como se tendrían que dar para meter una política de prevención. Lo hemos visto, hay abuelitos que terminan pues prácticamente sacados a la fuerza de su hogar, Ujú. que es su casa, por intereses personales de la nieta, del nieto, del hijo, de la hija. Entonces, la violencia también, la cuestión de la economía, a Ujú. veces no les dan ya ejemplo como abuelitos, los hijos se desentienden, no les dan pues ni siquiera un poquito de ayuda económica. La cuestión de que necesitan fármacos, necesitan atención médica, hay ciertas enfermedades discapacitantes, sobre todo de articulación. Ejemplo, hay abuelitas sobre todo que tienen desgaste de cadera y de rodilla, y eso ocasiona que su marcha sea pues más lenta. Y también algo que pasa lamentablemente, rápido se lo comento, es que los abuelitos, por las enfermedades que causa dolor, como este desgaste articular, ya no quieren tener movimiento y al no tener movimiento pierden masa muscular y pierden fuerza. Entonces tenemos dos terribles combinaciones. La incapacidad porque duele, entonces ya tengo un abuelito sedentario que Ujú. ya no tiene tanto movimiento por el dolor, y tengo el segundo factor peligroso, que es la pérdida y el consumo de músculo, que se llama sarcopenia, y entonces tengo un abuelito débil,
poco móvil, sedentario, y esto me va a ocasionar algo que se llama síndrome de fragilidad. Entonces, son estos abuelitos que caminan, se tropiezan, ya se fracturaron la cadera, ya tuvieron un evento vascular cerebral. Y esto es terrible porque recordemos que la tasa de población o la cuestión de la estadística, pues es una tasa, como hemos visto la figura, ya invertida. Ujú. Entonces ya muchos ya vamos para allá. Entonces, si ya los que estamos ya llegando a ese nivel, hay hipertensión, cada vez se ve más adultos jóvenes con diabetes, hipertensión, obesidad, alteraciones articulares. Entonces, ¿qué nos espera los que ya vamos para allá también? De que vamos a ser, pues lamentablemente, adultos mayores con muchas discapacidades. Si esto lo combina con alteraciones en las nuevas generaciones, adicciones, baja tolerancia a la frustración, gente más violenta, gente muy frustrada, tenemos dos elementos bien difíciles para una sociedad adecuada. No sé si te has, tú ves a una persona ya de edad avanzada, la ves abandonada, la ves sola y resulta que tiene 6, 7 hijos. Sí, Y entonces, o los ves en la calle solicitando ayuda económica. Y la mayoría nos sentimos, ¿no? Incluso hasta responsables de no poder ayudar. Pero no todos los viejitos fueron buenos. no, ese es muy buen argumento. No todos los abuelitos fueron buenos. Y eso estoy completamente de acuerdo con usted. Y entonces ahorita lo pongo así como dices tú, abriendo, porque una mañana llega Jesús, que es el padre de familia, a un domicilio en la colonia La Pastora, y se encuentra que está su esposa, Elizabeth, que tiene 54 años, y está Ana, que es la madre de 75 años, o sea, la abuela. Y las encuentra, ahorita vamos a platicar qué es lo que sucede. Se dicen los primeros reportes que inconscientes. Se da cuenta que el posible agresor es Eduardo Uriel, de tan solo 23 años, consumidor de marihuana y de algún otro tipo de drogas, ¿no? Porque encuentran una pipa. Yo pienso que es piedra. Encuentran una pipa, no sé si ahorita Sí. nos vas a explicar. Con ayuda de otros vecinos logran retenerlo para que no escape y entonces lo meten a un cuarto y ahí lo tienen sometido. Llaman a la ambulancia llega con estos paramédicos, los que comentan que, bueno, ya no hay signos vitales ni en la madre de 54 años ni en la abuela de 75. Y entonces yo te decía, no todos los abuelos fueron abuelos, ni todos los padres ancianos, ¿no? De edad avanzada fueron buenos padres. Porque también había un comercial hace muchos, muchos años que se veía como un tipo asilo, como un hospital asilo, y veías a un hombre de unos 80 años arrastrando, en un lugar muy sucio, arrastrando un tanque de oxígeno, y veías que traía conectado el oxígeno, iba caminando con la ropa pues bastante rota, muy mal atendido el hombre, en un lugar que se veía incluso hasta sucio, ¿no? Y decía, este hombre de 80 y tantos años está aquí abandonado, sus hijos no lo visitan, sus nietos no lo conocen, su esposa lo abandonó, no tiene amigos, vive en soledad, está enfermo, sin nadie que lo cuide, vive en navidades en absoluto silencio, ya no sabe lo que es un cumpleaños. Y todo esto tú empiezas a decir,
hijos de la fregada de los hijos. ¿Cómo es posible que los nietos lo hayan tirado como si fuera algo inservible? Y de pronto se ve una leyenda que dice lo que él no platica es que abusó, ella era violento con la esposa y por eso lo abandonó, porque abusó de manera innombrable de su hija o de su hijo. Él es la razón por la que los hijos no quieren que sus hijos se acerquen a ese abuelo. Los amigos dejaron de hablarle al enterarse lo que hacía con su familia. Y entonces esa es la razón por la que está solo. Es lo mismo que cuando hablamos de las mamás, ¿no? ¿Cómo es posible que una mamá no cuide a sus hijos? Es que sí es posible, porque hay mujeres que no desean esos hijos y los tienen por accidente. Sí. Se habla que Eduardo llega a su domicilio, el de 25 años, y empieza a pelear, eso le refiere al papá, empieza a pelear con la mamá, empieza a discutir, la mamá toma un cuchillo, lo amenaza con este cuchillo, él se pierde en el enojo, sube a su habitación y entonces toma lo que te pido expliques qué es esto. Toma un bat de béisbol, el cual le ha amarrado púas y con ese mismo elemento baja y primero comienza el ataque contra la mamá que supuestamente tenía el cuchillo. Una vez que cae, toma la abuela, la empieza a golpear de la misma manera y ya las dos, posiblemente, y esto ya no los vas a explicar tú de manera de necropsia, los golpes son tan violentos y tan destructores que, bueno, no había posibilidades de que las hubieran encontrado inconscientes, habrían ya perdido la vida. Yo quisiera preguntar algo, si usted me lo permite, maestra. ¿Se sabe por qué tenía un cuchillo la señora? Obviamente esto es muy pronto para saber qué pasa, pero son de estas noticias que desafortunadamente yo creo que se van a perder. Sí. Que no va a haber una explicación, pero creo que son noticias que nos abren muchos panoramas sociales, económicos, de educación, de carencias emocionales, otra vez de dependencia algún tipo, ¿no? Ya sea alcohol o alguna droga. O sea, nos habla de muchas cosas que están pasando en la sociedad. Podríamos decir que, y eso lo voy a yo a casi que inventar, podría decir que quería dinero, quería para su pipa, para la piedra, para la marihuana, para el alcohol, la madre harta del comportamiento del hijo, de pronto se siente amenazada y saca un cuchillo. ¿Pero qué tiene que pasar en una familia para que esto suceda? Mire, por eso siempre he dicho que las mamás son las mejores perfiladoras. Y ahorita usted hizo una perfilación extremadamente magnífica. La señora muy seguramente tenía un cuchillo porque esto ya es una violencia crónica. ¿Por qué? Porque, lo voy a decir con todo respeto y tal vez algunas personas se enojen, pero una persona adicta se le considera como un enfermo, de acuerdo a las últimas clasificaciones médicas, como el DSM-5, por ejemplo. Sí. ¿Por qué? Porque una adicción provoca una enfermedad. Y son adicciones, lamentablemente, por sustancias químicas. Entonces, en una situación de un entorno de violencia, ¿qué es lo que me queda a mí como víctima? Pues tratar de encontrar alguna forma de defenderme para en ese momento ahuyentar al agresor. En este caso, la mamá, si tenía un cuchillo, era porque este sujeto, en un alto grado de probabilidad, ya era muy violento. Le voy a comentar el primer punto a desglosar. ¿Por qué un tipo tendría que tener un bat con púas? Eso es a lo que voy. Yo puedo tener un bat. ¿Por qué? Porque, ejemplo, puedo practicar béisbol. Bueno, pero a ver, el Olivares no practica béisbol, está gordo. A ver, ¿qué otra cosa podría ser? Bueno, tendría un bat para defenderme si entra un ratero. Ok.
Pero ya tener un bat con púas ya me puede indicar ahí una situación ya un poquito más de violencia. Sí. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de una persona que ya tiene un cierto conocimiento y sobre todo gusto por no solamente agredir, sino de destruir, exactamente. El bat, tan solo un golpe en la cabeza con estas estructuras, al rato lo platicamos, va a causar una fractura multifragmentaria, no va a ser una fractura lineal. Aquí, estas son las suturas, pero ejemplo, una fractura multifragmentaria es que se rompen múltiples pedacitos. Entonces, el bat no produce una fractura lineal, generalmente produce por la fuerza, porque tiene una cuestión que es una ventaja, maestra, es que el bat tiene cierta distancia, que tiene desde el mango hasta la parte más gruesa. Como de la cabeza del bat. Entonces, esto que yo tengo de distancia me va a ayudar mucho para dar con cierta fuerza muchísimo más intenso que si fuera con menos distancia. La distancia ayuda mucho. Es como el principio del machete. Eso, exacto. El arma corto contundente. Es tan profunda porque lo que ayuda es el peso del arma y por la distancia. En el caso del bat, igual. El caso del bat no me va a producir una fractura lineal. Me va a producir una fractura multifragmentaria, múltiples pedacitos. O la otra, una fractura hundimiento. Impacto y entonces, ¡pum!, se hunde la parte que yo rompí, por decirlo así en un lenguaje no técnico. Entonces, ¿por qué hay un sujeto que tiene un bat con púas? No nada más es amedrentar o no nada más es defenderme, sino ya es una destrucción. Golpeo y con las púas clavo y entonces arranco parte del tejido, desgarro, exactamente. Esto ya nos habla de un sujeto con cierta perversión hacia una destrucción de donde va a implementar el uso de este bat. Ejemplo, una persona más cuerda, no lo quiero hacer así porque si no van a fundar como el famoso Pedrito Sola, pero ejemplo, que alguien que vaya... aquí no lo que andamos queriendo, No, y ahorita le comento esto. No, ni tampoco, es que no, terrible. Pero lo que voy es esto. Supongamos que un personaje de esta magnitud que no le caen bien los perritos, pues que trajera un bat por si a alguien se le avienta. Ejemplo, nunca falta uno así. Claro. El vecino que tiene a sus perros sueltos y que son muy bravos. A todos nos ha pasado, porque a mí me han correteado este tipo de perros. Y hasta chimuelos. Sí, hasta chimuelos. Entonces, ejemplo, que este señor trajera un bat porque dice, es que el vecino de ahí siempre se me avienta, ya me mordió, ya le dije al vecino, pues es la forma de defenderme, órale. Hasta ahí es como un pensamiento de decir, es para defenderme. Si el perro al ver el bat ya vio que le pegué la primera, ya no se va a acercar. Es un principio de condicionamiento. Ya le pegué, ya vio que hay dolor, ya no se me acerca. Pero ya un bat con púas, maestra, ya es una cuestión más perversa. Entonces, fíjese, ya nos habla de un perfil de un sujeto con cierto grado de violencia por usar este bat con púas. Número 2, algo que es una bomba de tiempo. Toda persona adicta generalmente va a tener un lapso de violencia. Le voy a platicar rápidamente. El hecho de que consuma, aquí tenemos dos tipos de consumo. El de sustancia verde, de las patas al diablo, como algunos le comentan, para que no nos censuren el canal. Esto del cannabis es un depresor del sistema nervioso central. Es de los que menos ocasiona adicción, pero sí causa adicción. Oye, pero es de los naturales, no importa, porque ya hay sintética. Y los laboratorios forenses no la detectan, algunos no la detectan por la crisis forense. No se tienen los insumos. Entonces, y porque hay que meter nuevos elementos para detectarla. Ahora, este es un depresor, pero genera también brotes psicóticos, también los genera. De hecho, en adolescentes que tienen predisposición para causar esquizofrenia, llegan a tener esquizofrenia. Entonces, esto es bien importante. No porque sea natural significa que es bueno. Sí, que no haga daño. Exactamente. Y en el caso de la piedra, que es un estimulante, es la porquería del polvo blanco, pero ya no es puro. Es la suciedad de eso, sí. Imagínate la mugre que es. Porque el empresario, digamos, malévolo, para no decir el nombre, pues va a tomar el producto puro y lo va a vender muy caro. Y como bien lo dice usted, toda esta porquería que sale
del extracto de pureza, Ujú, la va a tratar de vender porque pues es negocio. claro. Y entonces la famosa piedra, que es más barata que la de elemento puro, pues causa muchísimo más estragos en la salud. En pocas palabras, un estimulante lo que va a hacer es algo que se llama inhibir la recaptura de dopamina. ¿Qué es esto, maestra? Nuestro cerebro funciona con elementos de voltaje, es decir, impulsos eléctricos. Entonces, llega la dopamina. La maestra Vilma Naranjo en ese momento me hizo una pregunta que me causó un orgasmo cerebral. Entonces, se libera la dopamina y entonces entra en el receptor. ¡Puc! Y en eso ya se está disfrutando por las preguntas. Pero en fracción de segundos se va a reabsorber. ¡Puc! Le voy a hacer esta pregunta sin morbo, sino para que nos reamos un poco y Sin rompamos la intención. tensión. Usted se... Ahí va, con toda seriedad. ¿Usted se imagina un orgasmo que dure más de un minuto? No, Porque nos morimos. pues te vuelves loco, yo Sí, creo. claro. Sí. Tiene que ser breve. Ujú. Incluso algunos le llaman la muerte chiquita. ¿Por qué? Porque le va la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la gente deja de escuchar, gritan y ya después viene, ya pasó la fase intensa de ese orgasmo. Ujú. Entonces, lo regreso por esto. Imagínese, por eso lo voy a explicar ahora con esta sustancia. Llega la liberación de dopamina, es nuestro sistema de gusto, nos da alegría, nos fue bien, sacamos un 10 en el examen. Las veces que comemos un chocolate que nos encanta, liberación de dopamina. Vemos a esa persona que tanto nos gusta y nos da un beso, liberación de dopamina, va. Entonces, llega la dopamina, llega al receptor dopaminérgico y en ese momento, después del estímulo, se absorbe. ¿Qué es lo que hace la sustancia blanca, maestra? Inhibe la recaptura de dopamina. Entonces, llega la sustancia blanca, se pone como un tapón, se libera el impulso de dopamina y entonces ya no se mete. Y entonces esta dopamina queda más tiempo en el cerebro del adicto. ¿Saben lo que significa para el cerebro que tenga la dopamina sin que se absorba? Es un efecto altamente adictivo. Por eso es que el adicto a estas sustancias se vuelven locos si ya no la consumen. Fíjate que estaba oyendo a una Ajá. consumidora, creo que era de estas que se inyectan, ¿ok? Ya. Y entonces le preguntaba a quién lo entrevistaba, porque ya tenía no sé cuántos tiempos ya sin consumo. Y ella decía, bueno, le preguntaba a la persona, pero ¿tú qué sentías cuando lo volvías a hacer y lo volvías a hacer? Y le decía, es que esto es algo que la primera vez que lo consumes, la primera vez que es tal el fuego Sí. artificial, es una maravilla, así lo decía Sí. ella, es la cosa más espectacular del mundo. El problema es que la segunda vez ya no es igual, Sí. y la tercera ya no es igual, y la cuarta y la quinta, y pasa un año, y es como en la búsqueda de eso que alguna vez sentiste, pero que ya no lo puedes lograr sentir de nuevo, pero entonces ahora tu cuerpo lo necesita y te lo hace como un dolor, no como una satisfacción. Sí, mire, buenísima. Me acaba de liberar mi dopamina exactamente. Fíjese, hay algo bien importante. El que diseñó esta sustancia tuvo un cerebro tan maquiavélico, pero a la vez tan inteligente por lo siguiente. Como bien lo dijo esta consumidora, en ese momento que se libera tanta sustancia de dopamina y ya no se puede bloquear hasta pasando un cierto tiempo, Ujú. en ese momento el cerebro se olvida de todo lo demás. Le voy a poner este ejemplo. Yo llego con un Kiss de esta marca de chocolates. Maestra Vilma, mire, le traigo esto. Y entonces para la próxima, alguien llega, ejemplo, le mandamos un saludo al niño de la luz, ejemplo, Ujú. y llega con uno de estos grandotes, así, quisesotes. Mire, le traje este. Y entonces yo llego al día siguiente y le digo, mire, le traje otro chiquito. Me va a decir, sí, está bien. Estaba Yo me quedo con bueno. el grandote. Sí, claro. Así funciona nuestro cerebro en la cuestión de esta adicción. Bloquea todo lo que me puede generar pequeñas dosis de dopamina
porque me quedo con el que me genera mucha dosis de dopamina, así de sencillo. Entonces bloquea lo demás. Ya no necesito comer, no necesito tener orgasmos sexuales con mi pareja sentimental, no necesito conocer gente, no necesito abrazar que me genere dopamina, porque son mínimas las dosis de dopamina. Con este polvo yo jalo y entonces recibo una cantidad de dopamina que mi cerebro ya no necesita lo demás, no necesita miserias, por decirlo así. Ese es lo perverso. Entonces lo que está diciendo de esta entrevista es que todas estas sustancias, que sepa la gente, es que generan tolerancia y dependencia. Necesitan cada vez más dosis para generar el mismo, eso que alguna vez en un momento que se sintió, pero también va bajando el estímulo. Claro. Entonces, a lo que voy aquí para regresar a lo que usted nos estaba comentando. Fíjese, un tipo con el antecedente del consumo de estas sustancias, que es violento, en cualquier momento era una sola bomba de tiempo para que en una situación de consumo que me genere un brote psicótico con una persona violenta, donde tengo elementos no solamente para lesionar, sino para destruir, precisamente como usted lo dijo, pues simplemente era cuestión de días para que una tragedia así llegara, maestra. Y sobre todo a gente inocente. En el caso de la abuelita, digo, es lo que yo estoy pensando, agarrar a una señora de 80 años con una estructura así es maquiavélico. Es que ahorita cuando te decía que a veces no todas las historias son tan rosas, ni todos somos tan inocentes como parecemos. Sí. Ay, no me volteé a ver feo. Sí hice inocentes y te volteé a ver, como diciendo tú no. ¿Tú crees? O sea, esto te lo estoy pensando, así como tú me dices, de manera personal. ¿Tú crees que en una familia donde haya un adicto de este calibre, ¿no? Donde es muy joven, o sea, finalmente tiene 20 y tantos años, es muy joven. No sabemos cuándo inició este consumo, pero ¿tú crees que en una familia estructurada, con los problemas normales de una familia normal, ¿no? Con problemitas, pero sin violencia, sin ataques, sin insultos, básicamente normal, digamos, se puede generar una persona que tenga este consumo y estas tendencias, no solo agresivas, sino de esta violencia? Su entorno puede ser sano y de pronto salir así. Mire, es que en la criminología real como tal no hay algo, no hay una ley. Sí, escrito, ajá. Como bien lo dice usted, puede que tenga el entorno sano, pero hay un mecanismo que pudo haber desencadenado el consumo, por ejemplo. Le voy a platicar rápido esto. Se ha visto muy bien que en la cuestión de los adolescentes hay una clasificación que divide al adolescente en 3 fases. El cerebro, por algunos estudios, indican que termina de madurar hasta los 24, 25 años. Y en esta clasificación de adolescentes, todavía alcanzaría la adolescencia tardía los 24 años. O sea, imagínense, alguien va a decir, ¿qué? ¿El Olivares está loco? No, vayan a checar esta clasificación de adolescentes y hay adolescencia temprana, adolescencia y adolescencia tardía. En la adolescencia tardía llega hasta los 24 años, es decir, porque el cerebro todavía no está maduramente adecuado. Vuelvo a repetir, por error, aquí en México dice, a los 18 años ya pueden tomar. Mentira, por eso hasta los gringos permiten de los 21 en adelante, todavía son como más estrictos. En México es de los 18 en adelante. Hay gente nefasta que le da de tomar alcohol a sus bebés. Terrible, porque hacen un daño hepático. Hasta adolescentes, para que aprendas a tomar conmigo. No, lo que están generando es un daño hepático. O una dependencia. Una dependencia porque es un cerebro inmaduro. Ahora, fíjese, todo también depende del medio. Vamos a ponerlo en 2 hipótesis. Si yo soy un adolescente conflictivo, porque el medio que me rodea, ejemplo, mis amistades, tengo mal desarrollo escolar, deserción escolar, padres ausentes, pares, es decir, amigos con la misma situación. Necesito como adolescente la aceptación de grupos y el reconocimiento.
y de repente llega una figura de autoridad donde me está sometiendo a ciertas limitaciones, y aquí viene algo bien importante que yo le llamo el beso del diablo, se me acaba de ocurrir. El amigo que dice, órale, pruébala. ¿Qué es tanto es tantito? Sí. Pruébala, se siente bien chido. Uh-huh. Y el otro que no tiene límites y que no tiene un objetivo en la vida, pues órale, carnal, a ver, préstamela. Ahí te va de regreso. Ándale. Y entonces la agarro y empiezo con mis primeros debuts de estas sustancias. Voy a tener un adolescente que va a salir de control y que tarde o temprano me va a agredir sí o sí. Esa es la primera hipótesis. El entorno. Ahora, vamos con el otro entorno, que sea todo positivo, pero haya un estresante. Que tenga padres de familia que estén ahí presentes, que tenga buen desarrollo escolar, no hay deserción, que tenga muchos amigos, que sea deportista. Pero por alguna influencia, como por ejemplo redes sociales, o la novia le dijera, ¿sabes qué? O el novio, pruébalo. En ese momento, un solo factor puede ser el condicionante para que un factor fuerte, como una adicción, puede ser el factor desencadenante para que después yo tenga un adolescente violento. Y eso lo vemos en familias pudientes. Usted dice, ¿pero por qué? Si era hijo de tal magistrado, su mamá era empresaria de no sé qué, sus hermanos deportistas, futbolistas, ganadores de medallas, universidad de primer mundo, carísima, trae su carro del año, novia guapísima, su ropa de marca. Sí, lo tiene todo, ¿no? ¿Qué le pasó? Uh-huh. ¿Por qué terminó consumiendo y después terminó haciendo un homicidio? Porque hubo un factor de estos que influyó tanto que condicionó pues el consumo de adicciones y después todo lo demás como desencadenante. Y es que hay algo a mí que me llama mucho la atención en este relato, sobre todo de Jesús, que es el papá. Cuando él llega y ve, pues, esto que ha sucedido, encuentra que está Eduardo dentro de la casa, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la Llena de Querétaro? Uh-huh. Que hablaban de un brote psicótico. Y que lo desmentimos, ¿se acuerdan? Porque no había elementos que aprobaran el brote psicótico. A eso voy. Porque ella incluso va y cambia el elemento. Sí. Tiene el dolor. Sí, exacto. Ajá, o sea, era todo porque ella estaba consciente de lo que estaba haciendo. Pero en este caso, hay dos cosas que me llaman la atención. Una, en el momento que él ve la amenaza, digamos, si esto fue cierto, porque eso le platica al papá. Sí. Puede ser que el cuchillo nunca existió, ¿no? Esto es un dicho de él. Que cuando vio la amenaza de la mamá, fue tal su enojo de ahora sí te la voy a cumplir, entonces subió, tomó el bat, baja y comete el homicidio. Pero también cabe la posibilidad, y esta es mi pregunta, de que ante el consumo que estaba teniendo, el consumo había sido hace poco tiempo, o sea, no tenía el periodo de craving, no, sí. Acababa de consumir. Llega a la casa y entre este enojo pueda llegar a tener ahí sí un brote psicótico y es por lo que permanece en el domicilio, porque no está consciente de lo que hizo y por eso no huye. Ah, esa es buenísima. Muy probablemente sí entró en un brote psicótico por la cronicidad del consumo. ¿Por qué, maestra? Porque mientras más tolerancia y dependencia tenga, uh-huh, mayor necesidad de sustancia necesita. Ejemplo, usted me regala un chocolate, me genera una respuesta. Puede ser que, el chocolate no, lo aclaro, para que la gente no se va a espantar ni nada, pero el chocolate no, nada más es un ejemplo muy burdo. Uh-huh. Pero en el momento que mi cerebro registró el chocolate, dice, delicioso, qué rico, quiero más. Entonces usted llega con el segundo. Y entonces yo después necesito 3, luego 4, porque necesito el mismo nivel uh-huh, de sensación. El problema de estas sustancias es que por más que nos metamos, la sensación ya va a ser menor
y de menor tiempo. Ujú. Por eso la primera vez con esto la gente se vuelve loca, sí, pero lo que no le dicen es que en la segunda va a ser menor, tanto en la intensidad como en el menor en la duración. ¿Por qué? Porque va haciendo tolerancia. Es decir, yo, por ejemplo, tengo aquí mis dos manos. La primera vez llega el impulso, cierra, se desencadena la respuesta, pero después, ¿qué cree? Esta mano ya tiene parcialmente cubiertas con algunas sustancias. Ahí está, estos papelitos. Entonces llega a mi mano y ya no puede volver a embonar adecuadamente y la respuesta es menor. Lo mismo va pasando con estas sustancias. Ya no tengo ni la misma intensidad ni la misma duración. Entonces necesito meter cada vez más sustancia. Por eso es que también se pudo haber generado un brote psicótico. Ahora, aquí le voy a comentar algo bien importante. Este sujeto, aparte del brote psicótico, pienso que tenía un resentimiento tanto para la mamá como para la abuela. Le voy a comentar esto y lo voy a hacer más personal, esta dinámica. Supongamos, usted está muy enojada. "Ay, maldito Olivares, ya no lo soporto. Eres un asco de persona". Y Así entonces, tal cual. y en ese momento usted agarra un cuchillo. Vamos a hacer la dinámica de posición víctima-victimario Ujú. y la mecánica de lesiones. ¿Cuánta posibilidad exista de que usted me logre lesionar adecuadamente teniendo, ejemplo, que yo tenga 25 y usted 55? ¿Cuánta posibilidad habría realmente de que usted fuera una amenaza hacia mí, teniendo yo la edad de 25? Es mínima. No mucha, ¿Por claro. qué? Porque en ese momento, el hombre de 25, por ser hombre, con todo respeto, no es Es más cuestión, fuerte. tiene mayor masa Pues muscular, claro. es biología pura, ¿Sí? no es cuestión de No, género ni nada. feminismo, sí. Tiene mayor masa muscular, número 2, por lo tanto, de mayor masa muscular tiene mayor fuerza. Número 2, tiene más rapidez. Puedo agarrar una silla y entonces le pego en la mano para que tire el cuchillo. Usted ha perdido lo que decíamos hace rato, la cantidad de músculo de los 35 años en adelante Ujú. se va perdiendo masa muscular. Entonces, no estoy diciendo que se hagan completamente caquéxicos, sino ya el cuerpo empieza a ser más lento, ya no tiene tanta ganancia muscular. A mí me pasa eso justo que acabas de decir. En las piernas sigo teniendo mucha fuerza, Sí, pero en los brazos ya no. Y me da mucho coraje porque yo podía cargar un sí, garrafón. claro. Ya no puedo. Incluso, ejemplo, nada más es por mencionar, pero usted, si hiciera, así como dice usted, 10, tiene mucha fuerza en las piernas, yo le pondría a hacer 2 retos, ejemplo, 10 sentadillas rápidas o saltos a distancia. Si hubiéramos registrado a Vilma Naranjo de hace 15 años de esa misma actividad Ujú. deportiva, usted tendría más rapidez. No lo estoy diciendo, sino simplemente por la cuestión Sí, sí. de la evolución de cómo va el cuerpo. Tendría más rapidez y tal vez más distancia cuando brincara Mm. y más rapidez en las sentadillas. Probablemente ahorita, no lo sé, estoy diciendo una hipótesis, que ya redujo usted tal vez 5 o 10 centímetros del salto de longitud, por ejemplo, tan solo por la edad, queramos o Claro. no. Y tal vez si usted hacía 10 sentadillas en 8 segundos, actualmente tal vez hará 10 sentadillas en 20 segundos. Sí, ¿Por claro. qué? Porque ya al mismo cuerpo le va costando más trabajo por un desgaste que ya va pasando por los Ujú. años. Ahora, tiene la mamá un cuchillo, el otro tiene más fuerza, más rapidez, puede agarrar alguna estructura que le pegue en la mano, si es que era inminente. Si no, agarro y me salgo y a ver, alcánzame. Exacto. O sea, tenía muchas formas de que esto no sucediera como tal la Ujú. agresión de la mamá hacia el joven. Sin embargo, ¿qué es lo que hace? Fíjese, agarra y le dice, pues ahora sí te lo voy a cumplir y entonces va por el bat y con toda hazaña empieza a golpearla. Y no es un golpe, digamos, lo voy a decir con todo respeto, de que dijera, bueno, ahora ya te tiré el cuchillo y te pongo en la mano. No, es directamente a la extremidad cefálica, a la A la cabeza. cabeza. O sea, con una intención de dañar. Y así como pienso que fueron las lesiones,
de que hubo fractura multifragmentaria por el elemento, vea qué necesidad, qué fuerza tuvo que tener para causar las fracturas multifragmentarias. Hay una serie que se llama, digo, perdón, pero no sé en español cómo se llama, pero es The Walking Dead, que son, Sí, ya sabes cuál son es, de los ¿no? zombies, ¿no? Ajá. Y allí se ve esa arma que usan, o sea, el bat con las púas. Y es que, digo, no han salido afortunadamente, creo yo, fotografías, pero te puedes imaginar, nada más de viendo la serie, te puedes imaginar el daño que se hace. Pero mi pregunta es, ¿qué se necesitaría hacer? Porque ya no, eso no es cuidar, eso no es defenderte. Eso es, ¿qué necesitas hacer para tener un elemento así? ¿O qué ya hiciste para saber que con eso pones fin, sí o sí? Yo pienso, esta es una hipótesis, que este sujeto ya había hecho eso con algún animalito, ejemplo, algún perrito, algún gatito. ¿Por qué? Porque ya tenía el dominio de hacerlo, la fuerza. Es como lo hemos dicho muchas veces, la primera vez cuando alguien ataca y ocasiona un daño con una cierta arma, y ya sabe hacerlo, ya es porque ya trae cierto conocimiento. Si él hizo esto, estoy seguro que probablemente lastimó a algún animal. ¿Pero por qué anteriormente. animal y Para, no persona? bueno, esa es una hipótesis, para probar qué tanto es lo que hace de daño. Ok. Luego, segundo, esa es buenísima. Habría que probar, esto es para la fiscalía, habría que tener este elemento que tendrían que tenerlo asegurado y hacer un rastreo hemático o un perfil genético como tal ya no, Sí, porque porque están las ya el personas. tiempo, Ujú. yo creo ya se degradó la muestra, pero sí tal vez había algún grupo sanguíneo de sangre seca para buscar cuántos grupos sanguíneos podría haber, para ver si había ya anteriormente una víctima distinta. Ah, ¿hablas del Del bat? bat, sí. Ah, ok. Ok, sí. Sí, porque usted me decía esto del bat Sí, con sí, las sí, tienes púas. toda la razón, sí. Entonces, aquí sí sería muy bueno tomar la cuestión de la química forense Ajá. para ver cuántos grupos sanguíneos se podrían encontrar. Si se encuentran 3 o 4 y nada más son 2 víctimas, ya habría que pensar que este bat había sido utilizado para otros acontecimientos. Pero ¿y cuánto tiempo se puede quedar la muestra para que verdaderamente se pueda? Todo depende porque hay sangre seca que se puede rastrear, le colocan solución fisiológica y entonces pueden jalar todavía para tener algún elemento y el grupo sanguíneo, siempre y cuando la muestra no esté muy alterada o degradada Ujú. o contaminada. Por ejemplo, si estuviera contaminada con materia fecal o con algún otro corrosivo, ahí sí habría, pues ya prácticamente la muestra Ya se no la perdió. pueden salvar. Exactamente. Si este ataque, ¿no? Empieza, o sea, hay manera de que esta persona o ellas, las dos, si estuvieran, es que decir inconscientes, pues, ¿no? Ahora sí como dicen, ¿en qué aspecto? Pero podrían haber permanecido con vida después de este ataque que Jesús las refiere que cuando llega todavía, dice que todavía están respirando, pero, híjole, con una agresión tan brutal que perdón, pero un bat que un púas lo que va a hacer es cuando pegue, se va a enredar la piel y la va a jalar. Esa es muy buena, ¿eh? Mire, no tanto la cuestión de la lesión por las púas. Aquí lo preocupante es el elemento contuso que sería el propio bat. Pero ahorita A ahí ver vamos si, para allá. Algo que no terminamos de decir ahorita fue la cuestión de que pienso que este sujeto tenía un gran resentimiento para la lo del mamá brote psicótico, y ajá. para la abuelita. Si es una persona que constantemente era violento, ahí va el perfil, ¿eh? Era violento, que era dependiente de estas sustancias, Ajá. que no tenía un oficio, no trabajaba,
ya había hecho deserción escolar, que tenía pues cierto acceso económico por algo que pudiera haber hecho como vender cosas de la propia casa, chantajear a la mamá o al papá. Em, Pienso que si la mamá ya lo regañaba, o sobre todo a la abuelita, porque ya ve que las clásicas abuelitas Mm, son las que regañan más, de que, a ver, ya te dije que no andes con sí, mi sí, sí. hijo, ¿no? Consumas esto. Oye, mira, tu hijo hizo esto, ¿no? Entonces, pienso que este sujeto en este trastorno ya del consumo empezó a ver a estas dos mujeres como unas figuras de mucho resentimiento. Ah, ¿no me vas a dar para mi vicio? Pues ahora te voy y te robo el monedero. Ah, ahora tú me acusaste con mi mamá, y abuelita chismosa, ¿no? Sin no decirle cosas más intensas. Sí, sí. Entonces, este resentimiento combinado con la cuestión de la adicción y del brote, pudo haber sido que por eso es que toma este bat con las púas y lamentablemente pienso que fue tanta la agresión que fallecieron. No es un solo golpe, tuvieron que haber sido mínimo 6, 7 con mucha intensidad para causar la pérdida de la vida, sin que ya hubiera nada que hacer. Porque uno, bueno, un trauma craneoencefálico, todavía está consciente, se le llevan al hospital, entra a cirugía, drenaje del hematoma o prácticamente solucionar lo de la fractura, si es multifragmentaria, por parte del neurocirujano, y luego una recuperación lenta, pero recuperación. Aquí no, aquí estas personas lamentablemente perdieron la vida. Ahora, regresando a lo que usted pregunta, la cuestión de la agonía. Recordar que agonía es lucha o combate. Es decir, nuestro cuerpo va a luchar para tratar de Ujú. sobrevivir. Ahora, esto es a nivel de etimología grecolatina, lo que es agonía, agón. Entonces, fíjese, aquí pueden pasar dos cosas. La primera, vamos a creer que efectivamente entró este señor y vio a las dos mujeres todavía con respiración. Muy probablemente, si es que tenían respiración, fueron respiraciones agónicas. Es decir, recordemos que nuestro sistema nervioso se divide en nervioso central, periférico y de vida vegetativa. Vida vegetativa 100% es lo que es el sistema límbico, en este caso sería lo que son las amígdalas, las emociones, Ujú. lo que es el tallo cerebral. El tallo cerebral, sobre todo el puente y el bulbo, que son estas estructuras que vienen arriba de la médula espinal, van a generar latido cardíaco y respiración autónoma. Es decir, yo a usted le digo, maestra, ¿cuánto respira usted por minuto? Y entonces usted va a estar. Sí. Y cuando usted haga su respiración consciente, ¿qué cree? Le va a dar ansiedad. Porque va a decir, tengo que estar respirando. Ujú, Y eso es lo ujú. que vemos muchas veces en personas ansiosas. Sí, lo haces Sí, consciente, que lo hace ajá. consciente y dice, Sí, ya sí, no puedo sí, respirar. sí, Y sí, empiezan sí. entonces a hiperventilar. Ujú, Y es el clásico, después tenemos que darle una bolsita para que entonces estén ventilando aquí y entonces se vuelva a nivelar. ujú. Ahora, ¿qué sucede aquí, maestra? Si hay un golpe directamente en la parte parietal y temporal, ¡pum!, voy a causar una hemorragia y un daño a nivel de los dos hemisferios cerebrales, pero ¿qué cree? Las estructuras del sistema nervioso de vida vegetativa, como es respiración y latido cardíaco, por el daño acá ya está transcurriendo la muerte. Ya viene prácticamente toda la falla orgánica múltiple por el proceso de la destrucción del tejido cerebral derivado del traumatismo. Ujú. Pero todavía esta estructura, que en un alto grado de probabilidad, si fueron los impactos en las regiones parietales, esta estructura que está por debajo del hueso occipital y que vienen aquí las vértebras cervicales, en esta parte que se llama, bueno, en este no lo tiene, pero aquí hay algo que se llama agujero magno, que es Ujú. donde se conecta la médula espinal con el tallo cerebral y de ahí se va a lo que es el mesencéfalo y va hacia el cerebelo y después a a los dos hemisferios. Entonces tenemos que esta estructura que no ha sido dañada por los golpes va a seguir respirando y latiendo el corazón de forma autónoma. Oye, pero entonces así pueden estar. No, porque todo este daño está haciendo que todas las demás estructuras se estén apagando.
Esa es agonía. ¿Pudo haber llegado y encontrado a estas personas con respiración agónica? Sí, porque no había un daño en lo que es el tallo Todavía. cerebral. Ajá. Pero el daño a nivel de los 2 hemisferios va a ocasionar que entonces todo lo demás empiece a tener alteraciones, en especial de la oxigenación, y entonces viene el fallecimiento. Digo, es un lenguaje un poquito no técnico, Sí, claro, para entenderlo. porque por eso es que es un periodo de agonía. Todas las muertes, todas, tienen un periodo agónico. ¿Dónde se rompe la regla? En un aplastamiento de masa encefálica, donde pasa, ejemplo, un camión de grandote, de estos de doble remolque, Ajá. y en ese momento aplasta el Ya, cerebro, se desconectó. se desconecta y el tallo cerebral se desconecta. Ahí no habría agonía como tal del sistema nervioso central. Hay resto del cuerpo, de las células, que sí van a presentar agonía. Pero vuelvo a repetir, agonía de agón, que significa lucha o sobrevivencia. Por eso es que en algunos casos los cadáveres pueden ser donantes siempre y cuando no les falte la oxigenación. Ejemplo, un evento vascular cerebral o un traumatismo craneoencefálico que no afecte tallo cerebral y siga respirando, lo llevan rápido al hospital, Ajá. ven que ya tiene un daño tan agresivo que dicen ya está con muerte cerebral, Ujú. sí, hay que conectarlo, hay que hacer que funcione, que todavía no pierda la oxigenación y pueden ser donantes. Ujú. Cuando una persona ya no oxigena y ya se apagó el latido y la respiración, esos ya no pueden ser donantes, para dejarlo claro. Entonces, sí pudo haber entrado a la habitación y haber encontrado a estas personas con una respiración agónica. Pudo haber sido. Pero cuando ya hay una fractura multifragmentaria, sería poco probable. Ahora, ¿qué pudo haber sucedido también? La otra cuestión, maestra, que esto ya es más que nada de parte de la persona que tiene este impacto. Lo otro que pudo haber tenido este señor fue algo que se llama fragmentación del pensamiento por trauma. ¿Qué es eso, maestra? Fragmentación del Fragmentación del pensamiento pensamiento. por trauma. Ok. Llegó, vio la escena y en ese momento todos sus pensamientos y recuerdos se fragmentaron. Eso lo usa Ah. nuestro cerebro como un mecanismo de compensación para no tener El nosotros trauma. un trauma de tal magnitud que después tengamos una consecuencia como la mamá de Fátima, Ok. que ya ve que terminó Sí. en un estado mental muy perturbado y Sí. ahora la vemos en la vía pública. Entonces, todos nosotros cuando tenemos un trauma en el sentido de vivirlo, Ujú. mucha gente o casi el 100% de la gente dice, es que no recuerdo muy bien cómo fue. Recuerdo haber estado sentado, llegó este tipo y medio recuerdo que me puso la pistola y de ahí recuerdo que yo estaba en el suelo, pero estaba yo sangrando. Sí, porque el pensamiento se fragmentó. Nuestro cerebro inmediatamente fragmentó las partes para que no fuera un trauma tan agudo Sí, y y llena tan como los impactante. espacios, ¿no? Exactamente, y Ajá. tan impactante. Ay, Por ok. eso es que todos nosotros que hemos tenido, todos los Sí, seres sí. humanos, que en un momento dado llegamos a tener un trauma, llámese un choque, un atropello, un asalto, Ujú. un golpe por parte de un tipo, o sea, todo eso, nuestro pensamiento se fragmenta y es una forma de compensación. Por eso es muy ilógico y aquí las fiscalías tendrían que implementarlo y sobre todo también lo de los derechos humanos. Ujú. Es que por el debido proceso hay que taparle los ojos. Ay, no. Pues es lo único que yo le veo cuando estoy viendo al Claro. agresor, le veo los ojos, es la forma de cómo yo lo estoy identificando. Pero ya ve que siempre generalmente salen en las noticias. Y si Sí, usted lo ve, sí. denúncielo. Vilma N. Ajá. Y así se ve el Sí, tipo. Entonces, sí. eh, súmele eso de taparle la identidad al agresor, Más el más el trauma. trauma, la fragmentación del pensamiento. Por eso es que muchas veces no se pueden dar, hasta incluso en el retrato hablado, no se puede estimar muy bien. Oye, pero lo Claro. acabas de ver, pero es que no lo recuerdo. ¿Cómo que no lo recuerdas si lo tuviste enfrente de ti? Fragmentación del pensamiento por trauma. Y eso está Sí. bien explicado. Entonces, aquí probablemente este señor, al ver la escena de su esposa, no sé si era su mamá o su Creo que era suegra, la suegra, ajá. y verlas ahí,
Entonces tuvo una fragmentación que dice, estaban respirando. Pero es que además, digo, a mí afortunadamente nunca me ha pasado, y estoy hablando de una enfermedad, de ver a un familiar tirado, inconsciente, no sé, igual y tuvo un infarto, un derrame, no sé, que lo veas tirado, debe de ser muy Ah, impactante. sí, claro. Pero ahora ver a tu esposa y a tu suegra, y perdón, pero con la cabeza deshecha, porque pues es un instrumento que no solo golpea, sino desgarra. Digo, la impresión debe de haber sido, este hombre va a necesitar terapia toda su Sí, vida. no. Pero ahora te pregunto, muchas veces se dice, y últimamente muchas familias y muchos papás de nuevas generaciones dicen que el respeto a la intimidad del niño, del joven, que hay que respetar sus espacios. Pero esta persona tenía 20 y tantos años, vivía allí porque, pues, pensemos que subió a su habitación Sí. donde estaba este bat. ¿Tú qué piensas de ir a las habitaciones de nuestros hijos y revisar lo que hay dentro? Mire, aquí, digamos, se habría una opinión encontrada por lo siguiente. Sí y no, es a lo que voy. Ok. ¿Dónde sí podría yo hacer, ejemplo, una especie de cateo para la habitación de mi hija, de mi hijo, ejemplo, en una cuestión simulada, porque no es el caso? Lo siguiente, que yo como mamá tenga elementos, como lo he dicho, de perfilación. Las mamás son buenísimas perfilando. Ejemplo, maestra. Em, Algo inusual en nuestros hijos. Ejemplo. Usted tiene a su hija, siempre llega de la escuela, deja su mochila, deja su celular, se pone a ayudarle. Y de repente un día llega, bueno, y cuando deja la mochila en la silla y su celular en la mesa, un día llega, y siempre lo hace, pero un día llega y dice, voy al baño, mamá, voy a cambiar, sí, y se lleva el celular. Y usted dice, qué raro, ¿por qué se lleva el celular ahora? Luego al día siguiente, oye, ayúdame con sí, mamá, y agarra y se mete el celular. Qué raro. Y para usted, ese cambio de comportamiento le va a empezar a generar un cierto, como, este sentido Sí, arácnido, por alerta. decirlo así, Ajá. una alerta. Ok. Después, oye, acompáñame, vamos a tal lado a la tienda. Sí, cómo no. Y de repente que esté leyendo algo en el celular su hija y usted voltea y le haga, o ya cambió de mica, la famosa mica espía, ¿no? O que no se ve nada. Entonces, esos pequeños modificaciones, usted va a decir, a ver, yo no tengo nada en contra de que tenga novio. Es más, si me tiene la confianza de decir, ando con fulano, que bueno, podemos platicar, le puedo dar consejos. Yo no tengo problema en que me diga sobre las fiestas, sobre qué amiga toma. Le tengo toda la confianza. Pero de repente empieza a ocultarme algo. O de repente ya llega, ya no come conmigo y ya se mete directamente a su habitación. O de repente llega un día y veo que trae un chicle cuando nunca trae chicle. Alguien va a decir, ay, violentador o muy posesivo. No, no, Paranoico. no. Ajá. Y lo dice la perfilación criminal. Esos pequeños cambios, ese análisis de la evidencia conductual, son pequeños cambios que nosotros nos vamos dando cuenta y se puede ir con cierta ya de una otra forma duda de qué puede pasar. De repente ya no va cambiando de patrones y entonces ahí sí sería bueno decir, oye, ¿pasa algo? No, sí, sí pasa, incluso hasta se puede molestar. Ay, ya deja de ser paranoica, no, que no sé qué. Entonces se puede ir a la escuela y entonces puedo ingresar a la habitación, pero yo ya tengo una justificación. Ya cambió este comportamiento, ya está enojada, ya no come, ya me oculta cosas. ¿Qué está sucediendo? Y entonces resulta que viendo ya su cuarto, pues que, ejemplo, puede ser que ya estuviera consumiendo alcohol, que estuviera consumiendo cigarro, que ya anda de novia, pero con un tipo que pues sin oficio, sin beneficio, y que usted se va a enojar. Entonces son pequeños datos que la mamá puede tener
que ya conoce perfectamente bien a sus hijos y estos pequeños datos de cambios de conducta, de patrones, pueden ayudar para entonces hacer una revisión en sus cosas. Yo sé que está mal, porque mucha gente va a decir, pues es que hay que darles la cuestión de intimidad y el derecho a su intimidad, sí, pero también aquí viene otra cuestión de costo-beneficio. Si puede andar en malos pasos y yo lo puedo prevenir, y si me está dando algún indicio de que está haciendo algo mal, con todo cuidado puedo entrar a la habitación, puedo revisar. Si no hay nada, bueno, ya me tranquilicé. Pero si hay algo, yo con todo respeto lo estoy diciendo, si hay algo, en ese momento tampoco agarrar y aquí lo voy a esperar. Y a ver, hijo de tal, ¿por qué no me has dicho? No, sino sabes qué, aquí hay algo que ya no me gustó. En otra ocasión que yo lo vea tranquilo, oye, mira, estaba haciendo limpieza, de repente algo, alguna historia, ¿sabes qué? Revisé porque moví esta estructura y vi que se cayó esto. ¿Podemos platicar qué sucede? Porque hay unas mamás que se enojan tanto que pues, se van a la violencia también, ¿no? Entonces, yo es lo que opinaría. ¿Usted qué opina? Ok, pero tú ya dijiste si ves algún Sí. indicio, y si no ves nada, aún así, ¿puedes revisar el cuarto de tu hijo? Ah, buenísima. Es que, ¿qué cree, maestra? Generalmente siempre hay un indicio. Acuérdese que puede haber crímenes perfectos, depende de muchas cosas, del investigador que sea malo en la investigación o que el tipo sea muy, muy bueno. Pero cuando apenas van aprendiendo, es como el asesino serial, van cambiando, van haciendo esta evolución hasta incluso llegar a tener una firma, no siempre, pero en el caso cuando van iniciando en pasos malos o algún comportamiento en riesgo, pues apenas lo van iniciando. Entonces, generalmente siempre hay un indicio que nos puede dar una alerta, porque no tienen el conocimiento todavía. Ok, entonces, ¿estás tú a favor o en contra de revisar en la habitación y en las pertenencias de tu hijo o hija? A mí no me importa si tienen 15, 20 o 30, pero viven bajo tu techo. Yo estoy a favor por una cuestión bien importante. A favor por lo siguiente. Hoy en día, y para que la gente no se enoje, porque luego dicen, ay, es que el Olivares es bien arcaico y ya por sus pensamientos. No, no, no. Porque vamos a ver desde todos los ángulos. Esto es importantísimo. Ok, ejemplo. ¿Qué delito se le ocurra que tenga en ese momento el chamaquito? ¿Qué delito quiere usted que traiga? Y que yo lo descubro revisando por No, su pero habitación. fíjate, pero es que no tiene que ser un delito. Ujú. O sea, es que ahí es a donde yo voy. Si a mí me preguntas qué opino yo, Sí, te digo sí, 100%. sí, no, yo también, 100%. Porque no todo tiene que ser un delito. Y dos, porque yo desde que tuve hijos aplico la que me aplicó a mí por lo menos mi papá. Y no sé si estuvo muy bien o mal, pero tan mal no salí. Y él me decía, sí, porque no confío en ti. Ah, mire, me refiero a que no hubo delito por lo siguiente, de que no siempre es delito, a lo siguiente voy. Ujú. Porque todo acto hay una consecuencia. Es como la tercera ley de Newton, a toda acción corresponde una reacción. Sí. Ahora, yo me voy en la cuestión delictiva porque soy criminólogo, pero a lo que voy, todo acto tiene una consecuencia. Si quieren lo manejamos primero de que primero delito y luego no delito, ¿va? Ujú. Ejemplo, yo tengo un hijo y es narcomenudista y yo no le reviso su habitación. ¿Qué alguien va a decir, ay, pues es problema de él? No, es problema de todos los que vivimos ahí. Ejemplo, yo lo he visto, maestra, como forense. Ejemplo, que le hayan robado la mercancía. ¿A quién? A un dealer de más alta estatus que, Sí, sí. que le proporcione esta mercancía. No va a tener para pagarla. Ese sujeto, el que le estaba dando las sustancias, ¿a dónde quiere que va a ir a pegar o a dónde va a ir a castigar? Muchas veces castigan con la familia. Claro. Entonces, ¿qué necesidad hay de que se ponga en riesgo
a la mamá, a las hijas, por un elemento que anda haciendo este tipo de delitos. Por eso le digo, todo tiene consecuencias. Ahora, esto es en la cuestión de con el de la mafia. Número 2, ejemplo, con la autoridad, que de repente haya un operativo y lo sigan, orden de cateo, se metan a la casa y encuentren pues, varias sustancias que el angelito ahí tenía. ¿Y qué cree? ¿El dueño de la casa quién es? Pues yo. ¿Y a quién van a tener que ir a Sí, mandar pues al a mí. reclusorio? A mí. En lo que son peras o manzanas se va toda la familia. Y así nos vamos en cada uno de los delitos. Todo tiene consecuencia. Ahora, ¿qué le gusta en que no sea delito? Es que es todo. Te voy a decir Ajá. por qué. Porque cuando somos jóvenes, cuando somos niños, jóvenes y un poquito más adultos, no medimos las consecuencias Sí, de no, nuestros actos. para nada. ¿Y cuántos accidentes no se han dado? Y no estoy exagerando, en que fulanito le voló la pistola que tenía el papá, Sí. se la dio a guardar al amigo y cuando fueron, estaban jugando y se metieron un tiro y se mató, ¿ok? A lo que voy es, yo sí creo que mi territorio como papá abarca desde la puerta de la entrada hasta el último rincón de mi casa. Porque yo no sé por lo que esté pasando mi hijo. Sí. Porque yo no puedo confiar al 100%. Porque creo que el peor error que podemos hacer como papás es decir, pero mi hijo no anda en malos pasos, pero mi hijo hace mucho ejercicio, pero yo conozco a los amigos de mi hijo. Sí, pero si confías al 100% en tus hijos, en los amigos de tus hijos, estamos perdidos. Entonces, a eso es a lo que voy. Él tiene un bat, sí, efectivamente, este es un caso aislado donde hay un joven sumamente violento, donde no sabemos todavía si el entorno fue violento o él generó la violencia y la trajo a este hogar, donde tiene un elemento que no solo causa daño, causa destrucción. O sea, tuvo la perversidad Sí. de crear este elemento sabiendo el daño que iba a hacer. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de la intimidad y el respeto a los niños y jóvenes? Y es donde perdemos es que perdemos el poder saber lo que está pasando, porque ni los niños ni los jóvenes dicen la verdad. O sea, Sí, ¿no? eso es cierto. Tú le dices a tu hijo, ¿has fumado? Ay, no, mamá, nunca. Y ya se acaba de echar 3 Sí. cigarros y ya, como dices tú, viene oliendo a menta o se lleva una pasta de dientes casualmente. Sí. Esos son los indicios que te Ándale. entiendo perfectamente, pero que no tienen que terminar en un delito. Pero yo sí creo que tenemos que abrir un poquito más los ojos, donde igual y no les va a gustar lo que voy a decir, pero en mi casa no hay privacidad. Creo que nada más la mía, y eso porque yo pago las cuentas. Pero los demás cuartos, a mí no me cierres una puerta, porque la casa, como te digo, es desde el inicio de la puerta hasta el último rincón. Pero ¿dónde queda todos estos papás que están confiando de más y son los que están metiendo al diablo a sus casas? Sí, oiga. No, terrible situación, maestra. Ya está. Qué bueno que lo comenta porque precisamente, pues muchos papás y mamás a veces se van con esta idea de, pues de confiar mucho, Ujú. pero recordemos que son jóvenes, que son adolescentes, que van creciendo, van aprendiendo de ensayo y error como todo mundo, Ujú. y que todo mundo en algún momento siempre estuvimos en riesgo. Si usted recuerda una situación de riesgo, usted de repente dice, pero ¿en qué diablos andaba metido ahí? ¿Qué andaba haciendo, no? ¿Por qué andaba tan lejos? Entonces, o me arriesgué un montón al ir hacia este lugar, o por estar esperando a esta persona, me pudo haber Exacto. pasado esto. Entonces, bien lo dice usted, no toda la confianza, sí quererlos mucho, pero sobre todo, pues como papás, guiar a esas adolescentes y los adolescentes para que traten de cometer, si bien los errores, pero que no sean errores tan de gravedad, y sobre todo si hay indicios de violencia, pues buscar un buen medio para que se les trate esa violencia, y sobre todo si hay adicciones,
tratar esa adicción y que saber que es una enfermedad. Y el principio sí es, y nos los has dicho muchas veces, y ahora sí que no lo pongo en duda y te lo creo absolutamente, y yo ya lo he platicado con otras personas, cuando normalizamos un consumo de alguna, ¿no? De, ay, pero no pasa nada, es para descansar, es para que estemos juntos, es para que se sienta más las cosas. No, sí, o sea, no dejan de ser estimulantes. Bueno, la verde no es un estimulante, pero me refiero, no deja de ser algo que te va a traer problemas. Sí, claro. Y te puede traer un brote, si ya tenías algún antecedente para esquizofrenia, ¿no? Sí. Entonces, que no normalicemos esto porque está pasando en muchas casas y no solo en jovencitos. Tú ves señores muy trajeados y en la noche están con su porro. A veces que salimos caminando por las oficinas, de repente dices, ¿qué húbole? Yo llego de un feliz porque ya lo ves que en las casas se está normalizando. Y no es que estamos exagerando. Sí, no, sobre todo tener mucho cuidado porque sí puede generar brotes psicóticos, esquizofrenia, y pues lamentablemente las tragedias siempre están a la vuelta de la esquina, en cualquier momento, y este canal es para prevenir, sobre todo. Y pues ya veremos si, obviamente, Eduardo ya está detenido, se entiende que ya las necropsias se habrán hecho. Obviamente el grado de, yo ya no diría violencia, yo diría sadismo con el que le quitó la vida a su madre y a su abuela. Pero sí, yo creo que hay que abrir un poquito los ojos porque cada vez veo, y tú eres el más indicado en esto, cada vez los jóvenes actúan no solo lo que están haciendo, sino cómo lo están haciendo con más violencia. ¿Por qué? Yo cuando vi la noticia me generó mucha angustia en el sentido de ¿por qué tanta hazaña hacia su mamá? Pero sobre todo también, ¿por qué tanta hazaña hacia su abuela? Sí. Porque es una persona de 82 años. ¿82? ¿84? No, 75. 75. Bueno, perdón. Pero no importa. Sí. O sea. Pero ya a una edad de 75 años, ya estamos hablando de una abuelita que pues ya generalmente no tienen tanta fuerza, tienen movimientos más lentos, los reflejos son más lentos, ya tienen mucha fragilidad por el hecho de tener algunas enfermedades agregadas como hipertensión, diabetes, neuropatías, problemas articulares, todo esto. Agarrar primero que nada a la persona de 75 años con un bat con púas, y no es un solo golpe, para haber causado la muerte de traumatismos craneoencefálicos, le vuelvo a repetir, con este elemento mínimo son 7, 8 golpes, mínimo. Entonces, dice uno, bueno, pero ¿por qué tanta hazaña? O sea, ¿por qué tanta hazaña a la mujer la que te dio la vida y que te cuidó hasta tus 20 y tantos años? La otra, la abuelita, en una familia de estas que hemos visto que las abuelitas están ahí, pues las abuelitas le entran a arrullar al niño, a cuidarlo, se va la mamá a trabajar, le dan de comer. Digo, para la gente que hemos tenido la fortuna de tener abuelas así, pues tienen un amor incondicional las abuelas, cuando es una abuela que nos ha tratado bien, ¿no? Entonces, dice uno, bueno, pero ¿a qué grado, fíjese, a qué grado llega un adicto a agarrar un bat con púas y machacar el cráneo de dos personas que ni siquiera tienen la proporción de fuerzas? Ejemplo, si fuera uno contra uno, de la misma edad, la misma fuerza. Sí, contra el papá, posiblemente. Sí, pero a dos personas que estaban completamente, sobre todo la abuelita, completamente indefensa, porque ni siquiera para meter las manos. Porque en todo caso, digo, yo no sé quién fue primero quien recibió, pero yo pensaría que primero fue la mamá de 54. Y la abuelita quiso meterse a ayudar a que ya no la golpeara. O chance, fíjate lo que yo pienso, comienza a golpear a la mamá, que es, entre las dos es la más fuerte. Ajá. Aunque no sea tan fuerte, pero es la más fuerte. Ahora sí que inmoviliza a la mamá
para irse entonces con la más frágil, digamos que era la abuela, y no lo hace a la inversa, porque posiblemente la abuela la mamá, al ver el ataque contra la abuela, pudo haberlo frenado con otro elemento, como el cuchillo que ya tenía. Es que ni aún así, maestra, un cuchillo no frena un bat con púas, No, ¿eh? pero a lo que voy es, imagínate el grado, como bien dices, uno es la hazaña de golpearlas, pero dos es provocar que una vea a la otra mientras la violencia está ocurriendo. Eso es lo que iba a comentarle. Imagínense, vamos a poner que es la abuelita la que está viendo. Ajá. Imagínense los segundos antes de privarla de la vida, No. de estar viendo y escuchando el impacto al cráneo de su hija Exacto. y luego ver al agresor cómo viene hacia mí, levanta Y todo. y Igual. después, o sea, es una situación que quiebra la mente de cualquiera de nosotros. Y luego llegas tú como padre y encuentras ese escenario y tienes que detener a tu hijo como un animal para meterlo en un cuarto porque sabes que si no se va a ir y que es el causante de todo eso. Es que, ¿quién se puede recuperar de ahí? Ninguno. Ni los vecinos que lo vieron. No, es lo que vemos en la cuestión de tanatología y el trauma de las víctimas secundarias y terciarias. Exacto. Porque pues, para todos sí es impactante. Si para ahorita nosotros narrarlo. Sí, de nos imaginarlo. causa, sí. No, imaginarlo y no, mal. No, mal, maestro, no. Pues muchísimas gracias, maestra. No, pues gracias a ti. Ahora sí que nos vamos. Bueno, Ya amigas, sin saber mucho qué decir. amigas y amigos, muchísimas gracias.